Ya jóvenes, bueno, hoy día una clase especial donde vamos a revisar nuestro ensayo, el tercer ensayo que hicieron ustedes en el Pedro Valdivia, que en realidad es el segundo que han hecho, ¿ya? Vamos a revisar las preguntas y como toda clase, para registrar que le hicimos, vamos a hacer también un test. Esas preguntas del test van a ser del ensayo del DEMRE que liberó hace algunas semanas atrás esta institución que es la que se encarga de la prueba de selección universitaria, ¿ya? Acá está proyectado el PDF, igual ustedes lo tienen en Schoolly, en la carpeta de la clase de hoy, el ensayo, ¿ya? Del punto de vista general, bueno, voy a saltar todas esas normas que leemos siempre, de que entrar con el mail y todo, ¿ya? Hoy día la idea es que participen mucho, que pregunten, ocupen el chat, el micrófono, para todas sus dudas, ¿ya? Porque de las dudas vamos a ir construyendo las preguntas correctas del futuro, ¿ya? Mientras más dudas, mejor. Del punto de vista general, ¿ya? La mayoría, casi el 60, el 70% del curso, subió su puntaje y lo subió más de las cuatro preguntas, ya que era como yo lo esperaba. La mayoría subió incluso 50 puntos, ya. Incluso el promedio del curso sube casi 20 puntos. Solo hubieron tres casos que fueron bastante problemáticos en los puntajes, pero el resto del curso, casi el 80% del curso, se mantiene en un excelente puntaje. ¿Ya? La mayoría ya está sobre los 600 o muy cerca de los 600, ¿ya? Y eso es bastante bueno. Eso habla de que han dado frutos estos esfuerzos que ustedes han hecho en medio de la peor pandemia que hemos conocido en la historia contemporánea. ¿Ya? Ahora, sí, que hay que mejorar. Obviamente hay que ir disminuyendo las falencias, ya, e ir mejorando el puntaje. Ya. Ahora, eh, dudas. Vamos. El que quiera dice el número por el chat, micrófono de pregunta, la que sea. Profe, las 6. Las que son, ¿cómo se llama? Piloto, no hay problema. Ya, las 6. Las 6 dice la Sofía. Vamos a ir a las 6. ¿Ya? Ya, la pregunta número 6. Ya. El presidente Manuel Montt, que es el de la fotografía, fue una figura controversial en la política del siglo XIX. Este abogado, que llegó a presidir la Corte Suprema, formó parte del gobierno de Manuel Bulnes y con el tiempo se ganó el respaldo de sectores terratenientes que apoyaron su candidatura en 1851. Mayor símbolo del autoritarismo presidencial, irónicamente su presencia marcó la decadencia de este régimen, ello debido a, ya, la 1, la existencia de movimientos ligados al liberalismo que exigieron reformas y mayor participación. No olvidemos que en 1849 se crea el Partido Liberal y una serie de organizaciones que presionan por aumentar el liberalismo en Chile, ¿ya? Por lo cual la 1 sí sería correcta. Además, a este presidente le tocó enfrentar varias acusaciones de corrupción, fundamentalmente en las elecciones, y las que más lo hicieron fueron sus opositores liberales. 2. La oposición de la Iglesia Católica y de grupos ultraconservadores tras el episodio de la cuestión del sacristán. Eso es correcto. No olvidemos que en el gobierno de Manuel Montt, específicamente en 1856, ocurre el hecho de la llamada cuestión del sacristán, ¿ya? Porque, acuérdense que hubo un litigio entre el gobierno de Manuel Montt, que querían enjuiciar al sacerdote que cuidaba la catedral, ¿ya? Y eso provocó un cisma, una división en orden pelucón, y nace el Partido Conservador y el Partido Nacional. Y 3, las consecuencias de las querellas con el Congreso Nacional y la guerra civil. La 3 no es, porque esos conflictos entre el Congreso y la guerra civil va a ser más que nada el periodo Balmaceda. ¿Ya? Veo las preguntas. Sofía, ¿por qué en 1850 hubo una revolución, guerra civil para derrocarlo? Porque no la tomó buena. Ya, lo que pasa es que hubo más que una guerra civil, fue una revuelta, podríamos decir protestas, ¿ya? Fundamentalmente en el norte chico, porque se acusó a los gobiernos conservadores
de arreglar las elecciones, ¿ya? Que Manuel Montt no había ganado en las urnas y que el gobierno había arreglado los votos, ¿ya? Esa fue la acusación, el 51, y después ocurre de nuevo, si no me equivoco, el 56, cuando Manuel Montt es reelecto, ¿ya? Sí, profe, pero, o sea, sé que no es culpa de usted, porque aparte de usted tampoco hizo las preguntas, pero siento que a veces en los ensayos de historia toman en cuenta los detalles como buenos y a veces no me los toman como buenos, entonces ahí me confundo. Pero me quedó claro igual, así que no se preocupe. Sí, es que igual uno se podría haber confundido con la 3, igual se entiende, por este conflicto de las guerras civiles, ¿ya? Pero en realidad no hubo grandes conflictos con el Congreso. Yo creo que esa alternativa se refiere más a la guerra civil del 91, ¿ya? Ahora, jóvenes, otra, por el chat, micrófono, no se escucha. ¿Quién dice otra pregunta? Vamos, no se peleen. Ya, la Alexandra, la 45. Ya, vamos a la 45. Muy bien. Ya. La pregunta número 45. Ahí está. Ya. El agotamiento de los regímenes socialistas en Europa del Este era evidente hacia mediados de la década de 1980. Por ello, no fue extraño que los gobiernos comunistas comenzaran a caer como consecuencia de elecciones libres o bien por movimientos populares y rebeliones. Fue así como Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Rumania, entre otros países, abandonaron el socialismo incorporándose al ámbito de las democracias capitalistas. En 1991 se produjo el fin de la Unión Soviética, con lo que formalmente la Guerra Fría llegó a su fin. El nuevo orden que surgió tras la caída de las democracias populares basó sus equilibrios. La 1. El predominio político de Estados Unidos en la ONU y otras instancias de decisión. Sí. Por ejemplo, el año 93, Estados Unidos, incluso parte un poco antes, Estados Unidos invade un pequeño país que se llama Kuwait. Kuwait, un país petrolero, está al lado de Irak, y inicia una guerra también con Irak por temas de cuotas petroleras y de supuestas dictaduras en el mundo árabe. Estados Unidos hace eso a pesar de que la ONU dice que esta es una invasión que no corresponde, que no se justifica en el orden internacional. Estados Unidos lo hace igual. Luego, el año 2003, por ejemplo, Estados Unidos invade Irak por supuestas armas de destrucción masiva que tiene Irak, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU había dicho que no. Consejo de Seguridad que justo ese año Chile integraba. ¿Ya? Estados Unidos va a dominar fundamentalmente la ONU y otras instancias de decisión. Luego, la 2, el sometimiento de las naciones de Medio Oriente a los dictámenes de Occidente. No, eso va a ser el gran problema hoy día, que las naciones de Medio Oriente no se rigen por los dictámenes que diga Estados Unidos o la Unión Europea. Tú tenés el caso, por ejemplo, de Irán, que sigue con producción de armas nucleares, a pesar de que Estados Unidos, la Unión Europea, le han puesto sanciones económicas, siguen construyendo bombas atómicas y manejan las cuotas, por ejemplo, de producción de petróleo sin la consulta de Occidente. Y 3, la conformación de grandes bloques económicos para regular el comercio mundial. Por ejemplo, bueno, la Unión Europea se crea antes, pero toma mucha importancia a partir de los 90. El NAFTA, que es un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entra en vigencia el año 94. El Mercosur, en Sudamérica. La PEC, por ejemplo, que nosotros integramos. El ALBA, todas surgen después de la caída de los gobiernos socialistas. Por eso la correcta es la 1 y la 3. Fundamentalmente porque la ONU va a estar controlada en gran parte hasta el día de hoy por Estados Unidos y porque se conforman grandes bloques económicos. La 3 no, porque todavía el mundo oriental sigue siendo muy autónomo y no se rige
por los designios de Occidente, e incluso entra en conflicto. ¿Ya? Eso, bacán que te quedó claro, Alexandra. Otra pregunta. Profe, pucha, es que me quedó una duda sobre la 45 sobre la 3. Es que, por ejemplo, yo había leído que el NAFTA, o ¿Ya? no recuerdo cómo se llamaba, el de Estados Unidos con México y Alaska, no, no era Alaska, Canadá, ¿Sí? no tenía mucha ganancia, entonces por eso, o por ejemplo el Mercosur ya está bien, somos como los latinoamericanos, pero me confundió en lo de regular el comercio mundial. ¿Se podría decir entonces que las asociaciones de países podrían regular el comercio mundial? Mira, regularlo así legalmente, que tengan facultades, no, ¿ya? Pero sí lo pueden hacer porque son organismos que se coordinan. Por ejemplo, la Unión Europea regula el comercio mundial de forma particular. Ellos ponen reglas a sus productos. Por ejemplo, sus productos que llegan de afuera tienen que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, tamaño, condiciones fitosanitarias, condiciones de los trabajadores. Eso va haciendo que el mercado mundial se vaya regulando a sus parámetros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en algún momento de su historia, no dejó entrar salmón chileno porque el salmón chileno tenía un virus, el virus PISA o IPSA, creo que se llama, que es como un resfrío de los salmones, que no es nocivo para la vida humana, pero ellos exigieron que con ese virus no entraban. Y eso generó un caos en la producción de salmón de Chile y una caída de nuestros ingresos. En realidad, de forma legal, no pueden regular el comercio, pero sí lo van haciendo con sus medidas que van tomando. Y lo otro, hace poco se firmó un tratado, el Tratado de Países de Asia-Pacífico, ya el cual Chile integra, la Alianza del Pacífico creo que se llama, que integra Chile, Corea, parte de Japón, algunos países de Asia, Perú, México, en la cual intentamos poner normas de trabajo medioambientales en común, ¿ya? Entonces, en parte igual van regulando el comercio. Pues ese, el TPP-1. Bien, sí, Matías, ese. TPP-11, ese. Sí, ya. 47, ya. La 47. Después vamos a la que dijo Alexandra. 47. Dice, el artículo 24 de la Constitución Política de Chile establece que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es jefe de Estado. El artículo 25 señala los requisitos para ser presidente. Ya, entre estos requisitos se encuentran, uno, ser candidato de un partido con alto respaldo ciudadano. No, puede ser un independiente. No es requisito ser de un partido con alto apoyo. Te doy solo un ejemplo. El actual presidente Piñera no milita en ningún partido político. Él es independiente. En algún momento de su historia, cuando era más joven, en los 90, militó en RN, pero hoy es independiente. Dos, poseer las calidades, debería decir cualidades, dice calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Sí, para ser presidente hay que tener derecho a sufragio, hay que ser ciudadano, ¿ya? Si no eres ciudadano, no puedes ser candidato a la moneda. Y tres, el que su elección debe darse en forma directa, ¿ya? Ya, eso no es un requisito. Eso en Chile no es estipulado como un requisito para ser presidente. O sea, para ser candidato no hay que ser electo de forma directa. En Chile existen primarias, ¿ya? Y son voluntarias. Quizás esa alternativa se podía interpretar como que para ser presidente hay que ser elegido por voto directamente. Si fuera así, claro, nosotros votamos directamente por el presidente. No es como Estados Unidos, donde eligen electores, ¿ya? O los sistemas parlamentarios, donde los diputados y senadores eligen al presidente. La alternativa ahí se refiere a que la elección debe darse de forma directa, o sea,
el pueblo debe elegir directamente al candidato. No. En Chile hay leyes primarias, pero los partidos son libres de elegir a las personas y los independientes pueden juntar firmas y ser candidatos. ¿Ya? Si esa pregunta igual se podía malinterpretar la 3. ¿Ya? Ya, la 78, dice la Alexandra. 78. Vamos a esa pregunta. Ya. Ya, esta pregunta igual era difícil, debo decir. Ya, después vamos por la 52. ¿Qué? Ya, la 78. Ya, ya. En el cuadro anterior se muestra el saldo de la balanza comercial en Chile con los bloques con los que mantiene relaciones económicas preferentes. Ya, aquí voy a explicar primero un concepto. Lo vamos a explicar en nuestra última unidad, que es la de economía. Balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre todo lo que Chile exporta y todo lo que Chile importa. Exportar lo que vendemos: cobre, salmón, celulosa, fruta, vino. Lo que importamos: tecnología, capitales, petróleo, por ejemplo. Si el número es positivo, ¿ya? Quiere decir que estamos vendiendo más de lo que compramos. Si el número es negativo, quiere decir que estamos gastando más de lo que les vendemos. ¿Ya? Por lo cual, ese es el concepto de balanza comercial. Es la diferencia. Si la diferencia es positiva, quiere decir que estamos vendiendo más de lo que gastamos. Si es negativa, estamos gastando más de lo que vendemos. En relación al periodo en cuestión, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es o son correctas? 1. El valor del comercio con Europa aumentó en forma constante. Vamos a la Unión Europea. 2003, 1,8. Después, 2004, 4,5. Después, 4,4. Después, 10,4. Después, 10,6. Después, 9,2. 2009, 3,2. Por lo cual, la descartamos. Porque si bien hay periodos de aumento, como el año 2006, no es constante. Incluso entre el 2007 y el 2009 se bajó casi a un tercio del intercambio con la Unión Europea. Descartamos la 1. 2. El intercambio con las economías de la cuenca del Pacífico ha sido favorable. Nos vamos a la PEC. La PEC es la Asociación de Países del Pacífico, que integran todos los países alrededor del Pacífico: Chile, Perú, México, Estados Unidos, los rusos, japoneses, hasta la India, ya incluso participa, Japón, todos. La PEC dice que el intercambio ha sido favorable. Si se dan cuenta, es favorable. De 4 que exportamos, 4,4 millones de dólares, 2009 exportamos 12. Y siempre el número es positivo. Siempre. Por lo cual la 2 es correcta. Y 3. Los mayores déficits comerciales se dan con los países del Cono Sur. ¿Cuál es la agrupación económica que integra el Cono Sur? El Mercosur. Miren, el número es negativo. Aquí está el signo negativo. Si se dan cuenta, siempre negativo, constante. ¿Ha ido disminuyendo? Sí, pero nuestros intercambios con el Cono Sur son negativos. Eso quiere decir que más les compramos de lo que les vendemos. ¿Por qué es eso? Lamentablemente, aunque no lo crean, Chile no es una potencia agrícola. Tenemos déficit agrícola. Si en algún momento le llegamos a exportar trigo, como lo vimos en historia, a California, a Londres, hoy no. Hoy Chile compra trigo. Al que se lo compra más es el mayor exportador de trigo en el mundo, que es Rusia, pero también le compramos trigo a los argentinos. Les compramos carne a los argentinos, también a Brasil, por ejemplo, salsa de soya y más productos alimenticios. E incluso en algún momento de nuestra historia, que esa balanza también lo debe mostrar, le compramos gas a los argentinos. De parte, cuando Argentina tenía problemas de gas, en Chile empezaban a cortar la luz. ¿Ya? Eso. Ya. Vamos a la 52. 52 dijo la Cris.
52. Ya vamos a la 52 y después la que dijo Benjamín. Ya, 52. Ya, acá está. Ya la 52, yo la anoté como una pregunta que puede generar problemas. En Chile, perdón, Chile es una república democrática, lo cual significa, entre otras cosas, que en el país deben realizarse elecciones libres e informadas con una periodicidad establecida en la Constitución. Ya Chile tiene eso. Cada ciudadano chileno tiene el derecho a emitir su sufragio en las elecciones populares convocadas para escoger a determinadas autoridades. Con todo, un extranjero que cumpla con los requisitos pertinentes exigidos a los chilenos en materia de adquisición de la ciudadanía, también tendría la posibilidad de participar en las elecciones, siempre y cuando, ya, acá la correcta es la B, esté avecindado en Chile, o sea, que viva en Chile por más de 5 años. Los extranjeros que vivan al menos 5 años con residencia definitiva pueden votar en nuestras elecciones, ¿ya? Y al igual que para nosotros, el voto también es voluntario para ellos, ¿ya? Pero además tienen que ser mayores de 18 años, ¿ya? Y sin estar con condenas ni de pena aflictiva ni de ley antiterrorista. Pero tienen que vivir 5 años, ¿ya? Ya, Matías dice que puso la D, que renuncie a su nacionalidad de origen y postule a la nacionalidad chilena. No, no es requisito, Matías. Un peruano puede seguir siendo peruano en Chile, pero si lleva 5 años de residencia definitiva, él también puede votar. La diferencia es que no puede optar a cargos. Hay ciertos cargos, como por ejemplo el de presidente, donde los extranjeros, aunque lleven viviendo 15, 20 años, no pueden ser electos, pero sí pueden votar si llevan 5 años de residencia permanente. Y ahí está el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos haitianos o venezolanos entran a Chile con visa de turista y nunca regularizan su visa. La visa te dice que tú puedes estar aquí 3 meses, ¿ya? Y después tienes que salir del país o pedir una extensión por 3 meses más. El problema es que si ellos tienen eso, ellos no pueden votar. Aunque estén 5 años y nadie los descubra, no. Tienen que tener 5 años de residencia permanente, ¿ya? Con sus papeles al día. Ya. Ahora voy la 72. 72. Ya. 72 que dijo el Benja. Ya. Ya, esta es una pregunta igual que no hemos visto esa unidad. Esa es nuestra última unidad y que yo diría que es bastante difícil, porque hay que saber conceptos de economía, ¿ya? Ya. La economía, y además, partiendo antes de leer, esta unidad solo se ve en quinto básico, y ahora se va a ver en el plan nuevo, en primero medio, pero ustedes no lo tuvieron. Ustedes en primero medio seguían con el plan antiguo. Ustedes son una generación que no ha visto esta unidad, ¿ya? Y como tradición, además, los profes de historia siempre la dejamos para el final. Yo en primero medio es la última unidad. Y es muy probable que por todo esto no le alcance a pasar. Pero la idea es que ahora lo reforcemos un cuarto. Después de la unidad de formación ciudadana, vamos a empezar con esta unidad de economía y sociedad. Lo bueno es que son solo 12 preguntas. No son tantas. Ya. Allá, alcanzaron a ver economía, qué bueno. Y ahora vamos a ver esta pregunta. La economía, en su funcionamiento, reconoce diversos conceptos y variables que con su apropiada definición constituyen un lenguaje técnico de gran utilidad. Para ello, se identifican necesidades, bienes, agentes y factores productivos, entre muchos otros. Tradicionalmente, se reconocen 3 relevantes factores productivos, que son, ya, aquí la correcta es la B, tierra, trabajo y capital. Y te voy a explicar por qué. Para el siguiente ejemplo, tú, Benjamín, quieres poner una empresa de salsas de tomates.
para poder poner tu empresa de salsas de tomates, necesitas tres factores. Uno, la tierra, que aquí se pone tierra, pero en economía se le habla recursos naturales, ¿ya? ¿Por qué? Necesitáis los tomates para hacerse tomates, ¿ya necesitáis? El recurso natural, que sería el tomate. Después necesitáis trabajo. ¿Por qué? Porque tú necesitas trabajadores. Trabajadores que muelan los tomates o que los cosechen y te generen la salsa de tomate, que te vaya a meter en el tarrito o en la bolsa. ¿Ya? Y capital. Tú necesitas plata para comprarte el terreno, para plantar los tomates o para poner tu fábrica de tomates y para vender tus tomates. En realidad, los factores económicos son tres. Recursos naturales, es el primero. Dos, recursos humanos. Tú necesitas trabajadores. Y tres, el capital. Tú necesitas plata para hacer un negocio. Y el ejemplo de la salsa de tomate, pero puede ser otro. No sé, si queréis poner una empresa, no sé, de hand roll, también necesitáis el arroz, necesitáis la persona que te haga los hand roll y el capital para comprar las cosas. ¿Ya? O sea, son claves. ¿Ya? La aquí puso la C, no, la D. La empresa, capital y Estado. Bueno, el Estado debe existir porque el Estado regula las relaciones económicas, pero no es un factor para generar una producción económica. ¿Ya? No es un factor. Para todo negocio necesitáis tres cosas: capital, recursos naturales y trabajadores. Hoy, en tiempos modernos, por eso aquí habla de tres factores clásicos, pero ya en tiempos modernos no es tan así. Tú, por ejemplo, podías hacer un negocio por internet, podías habilitar una plataforma. El tipo que creó Facebook no necesitó tierra, no necesitó recursos naturales, ¿ya? Aunque en parte sí, para electricidad y todo, pero más que nada necesitó otras cosas, Profe, conocimiento y más. Cuéntame. profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que tuve una duda con esto de las huelgas. No sabía si estaba reconocido por la Constitución o era como algo de los trabajadores o que hacían los sindicatos. Ah, ya. Sí, te podías confundido por ese lado, claro, como que la ley lo estableciera, ¿ya? Pero no. Los recursos naturales, perdón, los recursos productivos, los factores productivos son tres, y apéndanselos de memoria. Recursos naturales, recursos humanos y capital. Tres. Y eso siempre lo preguntan. Es un clásico de la economía. Ya, ya. El señor Benjamín, habíamos quedado en la de Benjamín, que fue la 72. Ya, Matías, 1, 9 y 10. Ya vamos a la 1. Ya, la 1. La 1, la 1, perdón, no la 1. La 1 es: la prisión del rey español Fernando VII en manos de Napoleón provocó un vacío de poder en los dominios coloniales. Esto se debió a que los americanos no se sintieron representados por las juntas y consejos que pretendían gobernar América a nombre del rey cautivo. Entre las causas que grimieron los americanos para no aceptar el gobierno de los españoles estaba, y acá la correcta, es la B. La propiedad de los territorios americanos recaía sobre el rey y no sobre el pueblo español. No olviden que cuando vimos la independencia de Chile, que fue antes de las vacaciones de invierno, dijimos que el rey era el dueño de América, y si el rey no estaba, ese vacío de poder, el poder volvía al pueblo. Pero como América pertenecía al rey de España y no al pueblo español, el poder de ese rey cautivo no iba directamente al pueblo español, sino que iba a nosotros, al pueblo americano. ¿Ya? Al pueblo americano. Matías, ¿qué alternativa habías puesto tú? No está ahí por ahí, Matías. Ya. Recuerden que la independencia de Chile entra. A partir de la independencia de Chile en adelante, es la materia que entra. ¿Ya?
Y lo habíamos dicho en clases. El poder con el rey preso volvió al pueblo, pero el pueblo americano en nuestro caso, así como también volvió el pueblo español, no teníamos el derecho ya de ser representados por el pueblo español. Por eso sentimos el derecho de formar nuestras propias juntas. ¿Ya? La A. La caída del rey significaba el término de la unión con España y la independencia para América. Recuerda Matías que la primera junta de gobierno le juró fidelidad al rey. E incluso en la primera junta de gobierno se reunieron los criollos para guardarle el poder al rey. Fue una junta monárquica, ¿ya? Y lo hemos dicho, las fiestas patrias de Chile en septiembre son un error, porque representan un hecho, la primera junta de gobierno, que fue guardarle el poder al rey, ¿ya? No nos independizamos de una. Recién 8 años después nos independizamos. Y podríamos decir que recién 4 años después sentimos esa necesidad de independizarnos, ya que el rey reprimió a los criollos, ¿ya? Ahora, dijiste también la 9. Ya, vamos a la 9. Ya, la 9. Dice, la incorporación de tecnología industrial constituyó un impulso a la economía y conectividad del país hacia mediados del siglo XIX. La puesta en marcha del primer ferrocarril, la instalación de la primera red telegráfica del país, el funcionamiento de vapores que unieron a Valparaíso con el Callao fueron consecuencias de 1. Las inquietudes e iniciativas de inversionistas extranjeros. Sí, la primera línea, por ejemplo, telegráfica fue hecha por extranjeros. Los ingleses son los primeros en traer, por ejemplo, los bancos y también en traer el ferrocarril. No olvidemos que el primer ferrocarril de nuestra historia es Copiapó Caldera, ya hay fundamentalmente para sacar el mineral. 2. La expansión de la minería del norte chico, fundamentalmente, ya, sí, estoy diciendo que el primer ferrocarril de nuestra historia es entre Copiapó y Caldera, norte chico. 3. La acción de terratenientes en capitales provenientes exclusivamente del campo, no. El tren llega hacia el sur de Chile, hacia la zona de Curicó, Talca, porque el Estado lo lleva, porque el privado no tenía la capacidad económica para financiar tremenda tecnología, que era el ferrocarril. Los terratenientes que exportaban trigo, incluso todavía cebo, no tenían plata para hacer un tren. Ya eso lo tuvo que hacer el Estado. Por eso es 1 y 2. Nace por iniciativa extranjera, ingleses fundamentalmente, y nace también en el norte chico, ¿ya? Como dato particular. Uno de los primeros que crea las líneas férreas en Sudamérica, y entre ellos en Chile, fue Henry May. Por eso la calle May, o el barrio May, lleva ese apellido, porque está en la estación central. Y May fue un británico que es el que trae la línea férrea a Chile, ¿ya? Ya. Y la otra era la 10. Y de ahí vamos con las demás. Ya, esta foto es un clásico. Es una familia croata, ¿ya? Aunque ahí no sale la descripción, pero igual se puede ver que son como de origen europeo, ¿ya? De partida, tener una fotografía en el siglo XIX era un lujo, y está muy entrado al siglo XX. Dice, la imagen adjunta muestra a una de las familias de colonos que arribaron al país hacia mediados del siglo XIX. Esta corriente inmigratoria hacia Chile se explica fundamentalmente ¿por qué, verdad? Ya, 1. ¿Fue una política de los gobiernos chilenos de la época? Sí. Dijimos que, por ejemplo, para colonizar Yanquihue, hubieron enviados del Estado de Chile, especialmente Europa, a buscar familias europeas que vinieran a colonizar el sur de Chile. ¿Ya? Fue una política de Estado. El Estado le entregaba tierras. Lo mismo ocurrió en la Araucanía y lo mismo ocurrió en Magallanes. 2. Había grandes espacios de terreno, del terreno nacional, casi deshabitados. Sí, Magallanes casi despoblado. La provincia de Yanquihue, Valdivia, también.
Y la Araucanía, ahí no, ahí había poblamiento ya, pero se intentaba hacer esta misión civilizadora. Pero sí había mucho terreno por colonizar. Y tres, el país ejercía gran atracción sobre los pueblos norteamericanos y europeos. El país no era atractivo, ¿ya? No era un país que fuera bueno venir. De partida acá vienen súper pocos colonos en cantidad. No vienen más de 1 millón de colonos. A Estados Unidos fueron miles, millones de italianos e irlandeses. Y lo otro, que yo en todos los procesos de colonización nunca nombré gente de Estados Unidos que viniera a colonizar acá. Al contrario, los norteamericanos también buscaron colonos, ¿ya? Así como esta serie antigua que nombramos, La pequeña casa en la pradera, por ejemplo, que son colonos de origen italiano, si no me equivoco. ¿Ya? Ya. Y ahora, después de las de Matías, voy por los demás. Ya, la Sofía, 65 y 24. Vamos por la 24 primero, que está más cerca. Ya, 24. Ya, la pregunta número 24. El cuadro anterior muestra las cifras oficiales del analfabetismo existente en Chile en años seleccionados del siglo XX. En relación a los datos de la tabla y considerando el contexto histórico del siglo, ¿cuáles o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son válidas? 1. Al comenzar el siglo XX, la tasa de analfabetismo superaba el 50%. Al comenzar el siglo XX, la tasa de analfabetismo superaba el 50%. Ya, ahí la página la marca como incorrecta, pero es correcta, ¿ya? El 60% marca, ¿ya? 60,1, pero la página marca que es solo la 2 la correcta. Quizás se puede referir a 1920, ¿ya? Pero ellos ponen una cifra de 1907, ¿ya? Ahí la correcta debería ser la B, 1 y 2, porque desde la aprobación de la ley de educación primaria obligatoria comenzó un descenso en el analfabetismo, que es acá, empieza a bajar paulatinamente y durante la segunda mitad del siglo. A partir del 52 ya bajamos solo un 12% de analfabetismo. Y la 3, la constante migración rural-urbana provoca que el analfabetismo tienda a subir en las últimas décadas, sobre todo en las ciudades. Eso no es así. El analfabetismo era mayor en los campos. Había más analfabetos en los campos que en las ciudades. Y cuando llegan estos niños a las ciudades, logran acceder a los colegios. Porque aquí hay más colegios que en el campo. ¿Ya? Eso. Sí, ahí la página revisa. Yo me lavo las manos con esto. ¿Ya? Pero la correcta en realidad debería ser 1 y 2. ¿Ya? Ahora, vamos a la 65 que dijo la Sofía. 65. Ya. Voy a buscar acá que también tengo anotada. La revisé en papel para ver algunos detalles y todo. Ya. La llegada de numerosos inmigrantes a Chile en los últimos años ha planteado una serie de interrogantes acerca del rol del Estado en este fenómeno demográfico. En este debate, considerando el cumplimiento del precepto constitucional de que en Chile no hay grupos privilegiados, chiste, muchos sectores políticos y sociales están de acuerdo en que el Estado de Chile debe, ya, aquí la correcta, en la 65, es la A, asegurar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley. O sea, como en Chile, dice ahí mismo el texto, no hay grupos privilegiados, en el papel, todos sabemos que sí, nosotros, como Estado chileno, le debemos garantizar también a los extranjeros la igualdad ante la ley. O sea, ellos se pueden mover libremente, ellos pueden hacer un negocio al igual que nosotros, se pueden casar al igual que nosotros, ¿ya? Y pueden también obtener los beneficios del Estado al igual que nosotros.
FONASA, ISAPRE, AFP, ya, bonos, bono COVID y más. Alguien se podría haber confundido, por ejemplo, en la P, hacerse cargo de las necesidades básicas de los inmigrantes. Y me parece siempre ese discurso nacionalista, no, que los haitianos les dan más que los chilenos y todo. No. El problema es que los haitianos y gran parte de los extranjeros llegan a Chile en condiciones de pobreza, las cuales mantienen, e integran los estratos sociales más bajos y se ven beneficiados por las políticas del Estado, ya los bonos y más. Pero no quiere decir que sean los primeros en la fila. No, somos todos iguales ante la ley, ¿ya? Y alguien podría haber puesto la C, privilegiar a los habitantes del país por sobre los inmigrantes. Ya, eso no existe en Chile. Somos todos iguales ante la ley, también por normas jurídicas internacionales. Los derechos humanos lo dicen, y lo vimos en clases. Somos todos iguales ante la ley. ¿Ya? Eso. Y ahora, vamos a otra. Ya. La Kiri dijo la 68. Estamos aquí al ladito. Ya, 68. 68. ¿Dónde dejé la? Aquí está. Ya. La 68 dice: en octubre de 1917, una embarcación que realizaba labores de carga de salmones en la costa de Chonchi, en la isla de Chiloé, se hundió parcialmente, declarando la alerta ante un posible desastre ecológico en Dalcahue. Este capítulo no es nuevo en Chiloé. En los últimos años se han multiplicado las protestas de pescadores y habitantes de la isla, exigiendo fundamentalmente un mayor compromiso de las industrias con las comunidades y los ecosistemas. Mirado el futuro, o sea, miremos para adelante. Ideas matrices que generan estas demandas son: 1. El fin de las actividades de explotación de las salmoneras en el país. ¿Ya? No, o sea, los chilotes no están alegando para que se vayan las salmoneras, sino que están diciendo que tengan mayor cuidado y un mayor compromiso de la industria con las comunidades y los ecosistemas. No que se vayan, sino que tengan más cuidado. La Cris se fue, justo estaba leyendo su pregunta ya. 2. La prohibición de las extracciones de recursos del mar en el archipiélago. Tampoco están diciendo eso. Están diciendo que sí pueden seguir, pero con mayor cuidado. 3. El desarrollo con sustentabilidad en relación con los recursos económicos de la zona. Sí, mayor compromiso con los ecosistemas. ¿Ya? Eso. ¿Ya? O sea, la correcta sería la C, solo 3. ¿Se dan cuenta? Hay que ir descartando esas que, yo siempre les digo, esas alternativas que son demasiado radicales, como que dicen todos, ¿ya? O por ejemplo hay que salir como el fin, por lo general no son. La sociedad en su comportamiento no es tan radical, ¿ya? Y la quería haber dicho otra pregunta. La 73, ya. 73. Ya, el 73 es bastante particular igual, de la unidad de economía. Dice: el Estado es un agente económico de gran relevancia, pues siempre participa de alguna forma en el funcionamiento de los diversos sistemas económicos existentes en el mundo. En este contexto, en una economía de mercado, el Estado siempre va a estar presente a través de economía de mercado, la nuestra. Ya, la correcta acá es la B, el diseño e implementación del sistema de impuestos. El Estado es el que crea el sistema de impuestos, a través de proyectos de ley. En esa pregunta, alguien se podría haber confundido, como por ejemplo, en la fijación de precios de productos suntuarios, como consumo. No, el Estado no fija precios,
alguna vez tiene la facultad de hacerlo, pero no lo hace, como ejemplo en el pan o el petróleo. Controlar la oferta del sector manufacturero tampoco. Hay libertad de determinación. Tampoco el precio justo en los precios. ¿Ya? Ya. Y voy a ir a una más. Ya. Voy a ir a una más para que hagamos el test. Eh, pucha, me perdí con la pregunta. Ya, 70 y... Alguien diga... Que diga un número ahora, porque me perdí entre las de la Kiri y otras que habían dicho. ¿Qué otra pregunta más reviso? Acá está. Aquí me perdí. La pregunta 79. Esa parece que la revisamos, ¿no? No, 78 la revisamos. Ya, el 79. Dice, el Estado, al desarrollar programas de estímulo a la producción y fiscalizar a las empresas para evitar prácticas indebidas, manteniendo un marco regulatorio, está cumpliendo con su rol de, uno, garantizar el funcionamiento del mercado. Sí, les voy a dar un ejemplo. La colusión de los pollos, o del confort, o de las farmacias. El Estado debe regular que estas empresas, que controlan gran parte del mercado, no se pongan de acuerdo para fijar precios o cuotas de producción y las sanciona para mantener el funcionamiento del mercado. Que el mercado funcione libre, sin colusiones, sin un control por parte de las empresas. Dos, ofrecer productos más baratos que estén al alcance de la ciudadanía. No, en el papel no. Hoy, por ejemplo, los municipios tienen las famosas farmacias populares, donde entregan remedios a un menor costo. Pero en el papel, el Estado no debe vender productos, ¿ya? Lo tiene que hacer el privado. Y tres, favorecer la instalación de empresas monopólicas. No, al contrario, el Estado sanciona e impide que haya monopolios. Por ejemplo, hace unos años atrás, Falabella se quería unir con el grupo Líder, ¿ya? Pero el Estado no autorizó esa unión porque si se juntaban iban a controlar casi el 60% del negocio del retail, fundamentalmente los supermercados. ¿Ya? Eso. Ya. 76. Leo aquí a Matías. ¿Sí? 76. 76. Vamos. Sí, la quería igual puso 76. Ya está la última, para que hagamos el test. 76. Dice, durante el siglo XX se estructuraron tres sistemas económicos teóricos que reclamaban responder de mejor forma a las tradicionales interrogantes de la economía. Estos sistemas son conocidos como de planificación centralizada o socialista, el sistema capitalista o de libre mercado, y los sistemas mixtos que pretendían incorporar lo mejor de las dos anteriores. En este contexto, y considerando las características planteadas por cada sistema, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? De acá la correcta es la E. Porque uno, el sistema de libre mercado plantea que la oferta y la demanda ajustarán automáticamente los precios al nivel real de la economía. Sí, el sistema neoliberal o de mercado dice que hay una mano invisible que regula el sistema, que es la ley de oferta y demanda. Ya la vamos a explicar en profundidad cuando vamos a unidad, porque es el fundamento de nuestro sistema. Dos, en una economía de planificación centralizada, el Estado define el qué producir de acuerdo a los planes y las necesidades sociales básicas jerarquizadas. Sí, y lo explicamos cuando hablamos de la Unión Soviética. La Unión Soviética, el Estado decía qué se producía, cómo se producía y según las necesidades básicas de la gente y no lo que demandaron los consumidores. Y tres, en una economía mixta, el Estado puede inducir la producción del sector privado a través de subsidios y regalías. Sí, por ejemplo, eso ocurre en Finlandia, esos países que tienen sistemas mixtos, donde el Estado incentiva a través de subsidios que, por ejemplo, produzcan trigo para alimentar a la población y dejar de depender de afuera. O que hagan computadores para toda la población y que el Estado subsidie esos computadores y así lleguen a un menor precio a la gente. ¿Ya? Ya. ¿A qué te refieres, Matías?
Después va a ser un chequeo de la prueba entera. Tú dices que grabe un video revisando pregunta por pregunta, ¿no? Así. Parece que está escribiendo. Sí, algo así. No, difícil de un video. Me si hiciera un video, mira, cuando hice un video de 40 preguntas, el video demoró 1 hora. Si hiciera un video, demoraría 2 horas. Ya, y YouTube fácil no me lo deja subir, sería mucho tiempo. Y la idea es ir revisando todas estas preguntas. Suelta, porque como la mayoría sacó sobre 600, no deben tener más de 20 preguntas incorrectas. ¿Ya? Entonces hacer más sería engorroso. Igual el que tenga una duda en otras preguntas y no alcanzamos, me avisa por mail. ¿Ya? Y la revisamos en conjunto o por WhatsApp. Ya, chiquillos, ahora tienen que ir excluir. 5 minutos, hay 5 preguntas. De las 5 preguntas, 3 son de imágenes. Así que lo hacen muy rápido y las vamos a revisar. Son preguntas de distintos ítems de la prueba. ¿Ya? Así que ahora vayan a excluir y vamos revisando estas preguntas. Y igual las voy a prestar acá. Ya. 5 minutos. Ya, jóvenes. Los que vayan terminando, al igual que siempre, listo. Y si me faltó alguna pregunta, porque me confundí en el chat o lo que sea, pido mil disculpas y se las puedo responder por WhatsApp, mail, no hay problema. ¿Ya? El próximo ensayo, si no me falla la memoria, va a ser la semana del 27 de julio, que nuevamente va a ser nuestra semana libre, ¿ya? Y ahí se acaba el semestre. Así que voy a tener tiempo de hacerlo igual. Y los otros jóvenes, por mail, a las 4:30, les van a llegar sus notas en historia. Se los mandé para que la vean después de la clase. La nota del ensayo y la nota del primer ticket. Es probable que por la cantidad de clases que nos quedan, logremos sacar una segunda nota del ticket. No es seguro, sí. Pregunté, pero no me han respondido todavía. Me imagino que están viendo una política general para todas las asignaturas. ¿Ya? Pero ya estará el primer ticket y ya estará el primer ensayo. A las 4:30 les va a llegar. Igual tuve cierta compasión, fundamentalmente con 2 personas que habían sacado muy buen puntaje la primera vez y que ahora bajaron. Es entendible que cuando uno saca un buen puntaje al principio, después pueda bajar un poco, ¿ya? Con ellos tuve cierta consideración, porque si les descontaba todas las malas que habían sacado, no representaba su buen rendimiento esa nota, ¿ya? Entonces, los que vayan terminando, por favor, listo. Escriban en el chat. No sea copuchento, señor Nicolás. Sí, lo ve en las notas. A las 4:30. La mayoría sí le fue súper bien, tal como dije al principio. La mayoría subió más de 40 puntos, que fue tu caso, Nicolás. Tú subiste más de 40 puntos.
¿Alguien terminó? No peleen, señores. No olviden que el próximo ensayo también es con nota. ¿Ya? Ahí vamos a tener una tercera nota, metacognición, cuarta nota. Ya, ahí han terminado dos. De Sofía y Alexandra. ¿Quién más ha terminado? Aparte de la Sofía y Alexandra. Profe, algún día cuéntenos qué es eso de ex soldados torturados y qué descubrieron en Alemania, porque lo he mirado todo el semestre y estoy súper metida. Así que si algún día nos cuenta, bacán. ¿Cómo? ¿Soldados torturados? Es que tiene ahí en favoritos, y lo he visto todo el semestre. Descubren en Ah, Alemania y ex soldados torturados, y lo he mirado todo el semestre. no, es que lo que pasa es que eh, hay un grupo de ex conscriptos que les tocó hacer el servicio militar el año 73 y están demandando al Estado por, porque tuvieron que sufrir torturas que muchas veces ellos vieron y están demandando al Estado compensaciones. Lo tengo ahí porque mi papá le tocó la mala suerte de hacer el servicio militar ese año, ¿ya? Y es parte del grupo que está haciendo esta demanda. Por eso tengo ese link. Qué fuerte. Ya, ojalá Sí, le vaya bien a su papá. ¿Y en sí, vale. Alemania? Ah, lo de Alemania. Eh, ¿Qué de Alemania? Ah, descubren en Alemania. Ah, el primer mapa mundi. Sí, una cuestión muy ñoña. Mira, el link ya no existe, así que lo voy a sacar. Gracias, profe, me lo Ya, pregunté todo el año. Muchas gracias. vale. Ya, chiquillos, vamos a revisar las preguntas. Lo vamos a hacer súper rápido. Estamos en la hora. Ya, el primer texto habla sobre las juntas de vecinos, un programa desarrollado por el Ministerio de Justicia. Ya, acá la correcta es, ¿cuál dicen ustedes? Que es la A, ¿ya? La A es la correcta, mejorar el acceso a la justicia para todas las personas, en especial para estos problemas como entre vecinos. ¿Ya? A mí, por ejemplo, una vez que una vecina me echó a los carabineros por una fiesta. Luego, viene el discurso, ¿ya? De la doctrina Monroe, la famosa doctrina Monroe, que decía que América debía ser para los Estados Unidos. Alguien se puede confundido con eso, pero la correcta es la B, en la 2. Hay un recelo, y el texto lo dice, que ojalá que América no vuelva a ser colonia de ningún otro país europeo. Luego, la imagen de la 3, que muestra una persona aquí, una hamaca, llevado por población de origen africano, muestra fundamentalmente la A, la subordinación de la población local ante los europeos. Después tenemos estas dos imágenes del régimen nazi y del régimen comunista, y que nos habla de la A, el aspecto monumental de los actos de masas. Y la 5 es la pregunta donde más se podrían haber equivocado, que sale como una especie de persona, ¿ya? Que tiene una radio, un teléfono y muchos correos y especies de fotografías, pero fundamentalmente correos, ¿ya? Y ahí la correcta es la A, la multifuncionalidad que presenta gran parte de los aparatos tecnológicos, como el celular. El celular tú puedes ver correos, llamar y escuchar música, ¿ya? Y ahí podríamos poner más funciones. Eso, eso jóvenes, gracias por estar hasta 2 minutos más tarde. Nos vemos mañana en la clase, ¿ya? Ahora les debería llegar su mail con la nota. Creo que ya les llegó. La 1 es la A, señor Nicolás.
La 1. Ya. Eso, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Ahí voy a subir el video de la revisión. Gracias. Ya va.